libro. Una princesa de Marte. Por Edgar Rice Burroughs. Capítulo 22. Me encuentro con Deja. Al mayordomo ante quien me presenté le habían dado instrucciones de que me alojara cerca del Hedak. En época de guerra, siempre corre el riesgo de que lo asesinen, ya que la regla de que en la guerra todo está permitido parece constituir la única ética durante los conflictos marcianos. Por lo tanto, me escoltó inmediatamente al gran cuarto en el que Dan Cousis estaba en ese momento. El gobernador, que estaba abstraído en una conversación con su hijo Sabdan y varios cortesanos de su palacio, no advirtió mi entrada. Las paredes de la cámara estaban completamente cubiertas de tapices que ocultaban todas las ventanas o puertas que pudieran haber detrás, y el recinto se hallaba iluminado por rayos de sol aprisionados entre el cielo raso propiamente dicho y lo que parecía ser una plancha de vidrio a modo de otro CIA. El raso situado unos pocos centímetros más abajo. Mi guía apartó uno de los tapices descubriendo un pasadizo que rodeaba la habitación, entre las cortinas y las paredes del recinto. Dentro de este pasadizo iba a permanecer, según dijo, todo el tiempo que Dan Cousis estuviera en la habitación. Y, cuando la dejara, tendría que seguirlo. Mi único deber era cuidar al gobernador y mantenerme oculto todo lo posible. Sería relevado después de un periodo de 4 horas. Luego el mayordomo se alejó. Apenas hube ocupado mi puesto cuando la tapicería del extremo opuesto del recinto se abrió y entraron 4 soldados de la guardia con una figura femenina. Cuando se aproximaron a Dan Cousis, los soldados se hicieron a un lado. Allí, de pie frente al Hedak, y a 3 metros escasos de mí, con su cara radiante y risueña, estaba Deja Toris. Sabdan, príncipe de Zodanga, avanzó hacia ella y de la mano, se acercaron al Hedak. Entonces Dan Cousis, lleno de sorpresa, se levantó y la saludó. ¿A qué extraño capricho se debe esta visita de la princesa de Ilium, que 2 días atrás, con osada valentía, afirmó que prefería a Taljajus, el tarquiano verde, a mi hijo? Deja Toris simplemente sonrió aún más, y con aquellos picarescos hoyuelos que jugueteaban en los extremos de su boca. Contestó, desde el comienzo de los tiempos, en Barsoom, ha sido privilegio de las mujeres el cambiar de idea y el ser indecisas en asuntos del corazón. Estoy segura de que lo habrás de perdonar, Dan Cousis, como lo ha hecho tu hijo. 2 días atrás no estaba segura de su amor por mí. Pero ahora lo estoy y he venido a pedir perdón por mis rudas palabras y que aceptes la seguridad de la princesa de Ilium de que, cuando llegue el momento, se casará con Sabdan, príncipe de Zodanga. Me hace feliz el que así lo hayas decidido, contestó Dan Cousis. Nada más lejos de mis deseos que el proseguir la guerra con el pueblo de Ilium. Tu promesa será registrada y se proclamará de inmediato. Será mejor, Dan Cousis interrumpió Deja Toris, que la proclama espere a que termine esta guerra. Le parecería muy extraño a mi gente y a la tuya que la princesa de Ilium se ofreciera a una ciudad enemiga en medio de las hostilidades. ¿No puede la guerra terminar enseguida?, preguntó Sabdan. No se requiere más que la palabra de Dan Cousis para que nazca la paz. Dila, padre. Di la palabra que apresure mi felicidad y termine con esta lucha que no es popular en absoluto. Veremos, contestó Dan Cousis, cómo toma la gente de Ilium la paz. Al menos se la ofreceremos. Deja Toris, luego de unas pocas palabras, se volvió y dejó la habitación seguida por los guardias. De este modo, mi breve sueño de felicidad se desmoronaba, hecho pedazos, y me volvía a la realidad. La mujer por la que había arriesgado mi vida y de cuyos labios había escuchado muy poco antes una declaración de amor, había evidentemente olvidado mi existencia y se había ofrecido, sonriente, al hijo del enemigo más odiado de su pueblo. Aunque lo había escuchado con mis propios oídos, no podía creerlo. Debía buscar sus cuartos y forzarla a repetirme a solas la cruel verdad antes de convencerme. Con ese pensamiento deserté de mi puesto y me apresuré a recorrer el pasaje, detrás de los cortinajes, hacia la puerta por la cual ella había abandonado el recinto. Me deslicé, pues, silenciosamente por esa puerta, y descubrí una red de corredores sinuosos que se abrían y se desviaban en todas direcciones. Me lancé rápidamente, primero por uno y luego por otro de ellos, y me perdí desesperanzado. Estaba apoyado jadeante contra una de las paredes cuando oí unas voces cerca de mí. Aparentemente provenían del lado opuesto del tabique en el cual estaba apoyado. En ese momento distinguí la voz de Deja Toris. No podía entender las palabras, pero sabía que no me equivocaba en cuanto a que fuera su voz.
A unos pocos pasos, encontré otro pasillo en cuyo extremo había una puerta. Avancé osadamente y me lancé dentro de la habitación solo para encontrarme en una pequeña antecámara en la cual estaban los 4 guardias que la acompañaban. Instantáneamente uno de ellos se puso de pie y dirigiéndose a mí me preguntó el motivo de mi visita. Vengo de parte de Dan Cousis, le contesté, y deseo hablar en privado con Dejatoris, princesa de Ilium. ¿Y tu orden?, me preguntó. No sabía qué era lo que quería significar, pero le contesté que yo era miembro de la guardia, y sin esperar su respuesta me adelanté hacia la puerta opuesta de la antecámara, detrás de la que podía oír la voz de Dejatoris conversando. Sin embargo, no sería tan fácil entrar. El guardia se colocó delante de mí y me dijo: nadie viene de parte de Dan Cousis sin una orden o un pase. Debes darme una cosa u otra para poder pasar. La única orden que necesito, mi amigo, para entrar donde me plazca pende en mi costado, le contesté golpeando mi espada larga. ¿Me vas a dejar pasar en paz o no? Como respuesta, sacó su propia espada y llamó a los otros para que se unieran a él. De modo que allí estaban los 4, con sus armas desenfundadas, impidiéndome el paso. No estás aquí por orden de Dan Cousis, gritó el primero que me había hablado. Y no solamente no entrarás a los aposentos de la princesa de Ilium, sino que regresarás ante Dan Cousis, vigilado, para explicarle tu injustificada temeridad. Arroja tu espada. No puedes esperar. Vencemos a los 4, agregó con una sonrisa horrenda. Mi respuesta fue una rápida estocada que me dejó solo con 3 antagonistas, pero puedo asegurar que eran dignos contrincantes. Lentamente me abrí paso hacia uno de los ángulos de la habitación, donde pude forzarlos a que se acercaran uno por vez. Así luchamos durante más de 20 minutos en aquella pequeña antecámara, donde el entrechocar de los aceros producía un ruido formidable. Atraída por Dejatoris se asomó a la puerta de su cámara. De pie en medio del conflicto, con Sola que a sus espaldas espiaba sobre su hombro, su rostro no reflejaba emoción alguna. Entonces me di cuenta de que ni ella ni Sola me habían reconocido. Por último, una estocada afortunada terminó con un segundo guardia. Entonces, con 2 contrincantes, solamente, cambié de táctica y los induje a la modalidad de lucha que me había llevado a tantas victorias. El tercero se desplomó en menos de 10 minutos y el último cayó muerto al suelo, ensangrentado, poco después. Eran hombres bravos y nobles luchadores, por lo cual me apenaba haberme visto forzado a ultimarlos, pero gustosamente habría dejado a Barsoom sin habitantes si no hubiera habido otro medio para llegar al lado de mi Dejatoris. Envainé mi espada ensangrentada y avancé hacia mi princesa marciana, quien todavía permanecía inmutable mirándome sin reconocerme. ¿Quién eres, Zodanganiano?, susurró. Otro enemigo para atormentarme en mi desgracia. Soy un amigo, contesté. Un amigo querido en otros tiempos. Ningún amigo de la princesa de Ilium lleva esas armas, contestó. Pero, esa voz. La he oído antes. No puede ser. Él está muerto. No obstante, mi princesa, no soy sino John Carter. ¿No reconoces, aún a través de la pintura y las extrañas armas, el corazón de tu jefe? Cuando me acerqué más se dirigió hacia mí con las manos extendidas, pero cuando iba a tomarla en mis brazos, retrocedió con un temblor y un pequeño quejido de dolor. Demasiado tarde. Demasiado tarde, se lamentó. Oh, mi jefe, eres tú, al que creía muerto. Si hubieras regresado tan solo una hora antes. Pero ahora es demasiado tarde, demasiado tarde. ¿Qué quieres decir, Dejatoris?, clamé. Que no te hubieras comprometido con el príncipe de Zodanga si hubieras sabido que no estaba muerto. ¿Piensas, John Carter, que podría haberte dado mi corazón y hoy dárselo a otro? Pensaba que yacía enterrado junto a tus cenizas en las fosas de Guaroon. Por eso hoy he prometido mi cuerpo a otro para salvar a mi pueblo de la maldición del ejército victorioso de Zodanga. Pero no estoy muerto, mi princesa. He venido a buscarte, ni todo el pueblo de Zodanga podrá evitarlo. Es demasiado tarde, John Carter. Mi palabra ya está empeñada y en Barsoom eso es definitivo. Las ceremonias que tienen lugar después no son más que meras formalidades, que no reafirman el casamiento más que lo que un cortejo fúnebre reafirma una muerte. Es como si estuviera casada, John Carter. No me puedes llamar más tu princesa ni yo te puedo volver a llamar mi jefe. No conozco mucho las costumbres de Barsoom, Dejatoris, pero sé que te amo.
Si pronunciaste las últimas palabras que dijiste el día que las hordas de Waroon cargaban sobre nosotros, ningún otro hombre podrá reclamarte como esposa. Las quisiste decir entonces, mi princesa, y las quieres decir todavía. Dime que es verdad. Las quise decir, Lyon Carter musitó, no las puedo repetir ahora porque estoy comprometida con otro hombre. Si conocieras nuestras costumbres. Continuó como para sí. La promesa podría haber sido tuya y podrías haberme reclamado antes que los otros. Esto podría haber significado la caída de Ilium, pero habría dado mi imperio por mi jefe tarquiano. Luego, en voz alta, dijo, ¿recuerdas la noche en que me ofendiste? Me llamaste tu princesa sin haber pedido mi mano, y después blasonaste de haber peleado por mí. No lo sabías y yo no debí haberme ofendido. Ahora me doy cuenta. No había nadie que te dijera lo que yo no podía decirte, que en Barsoom hay dos tipos de mujeres en las ciudades de los hombres rojos, una clase es aquella por la que se pelea para pedir su mano, la otra es la que a pesar de luchar por ella, nunca se pide su mano. Cuando un hombre ha ganado a una mujer, puede dirigirse a ella como su princesa o cualquiera de los variados términos que significan posesión. Tú habías peleado por mí, pero nunca me habías pedido en matrimonio. Por lo tanto, cuando me llamaste tu princesa, ya viste cuál fue mi reacción. Estaba herida, pero aún así, Lyon Carter, no te rechacé como debí haberlo hecho, pero luego empeoraste la situación insultándome con la afirmación de que me habías ganado en pelea. No necesito pedir tu perdón ahora, Dejatoris, exclamé. Debes saber que mi falta fue por ignorancia de tus costumbres. Lo que no hice en ese momento, por la creencia implícita de que mi petición sería presuntuosa y no sería bien recibida, lo hago ahora, Dejatoris. Te pido que seas mi esposa, y por toda la sangre de luchadores virginianos que corre por mis venas, que lo serás. No, Lyon Carter, es inútil. Exclamó desazonada. Nunca podré ser tuya mientras Sabdan viva. Ha sellado su sentencia de muerte, mi princesa, Sabdan morirá. Ni así se apresuró a explicar. No me puedo casar con el hombre que mate a mi marido, aunque haya sido en defensa propia. Es costumbre. Nos regimos por costumbres en Barsoom. Es inútil, mi amigo. Debes soportar la pena conmigo. Al menos tendremos eso en común. Eso y la memoria de los breves días que estuvimos entre los tarquianos. Debes irte, ahora, y no volver a verme nunca más. Adiós, mi jefe. Descorazonado y triste, me retiré de la habitación. Sin embargo, no estaba del todo decepcionado, ni admitiría que Dejatoris estuviese perdida para mí hasta que la ceremonia se hubiera efectuado realmente. Mientras tanto vagaba por los corredores y estaba tan absolutamente perdido en el laberinto de pasajes tortuosos, como lo había estado antes de encontrar la habitación de Dejatoris. Sabía que mi esperanza era huir de la ciudad de Zodanga, por los 4 guardias muertos por los que tendría que dar explicaciones. Como nunca podría volver a mi puesto original sin un guía, la sospecha caería sobre mí, seguramente, tan pronto como fuera descubierto deambulando perdido por el palacio. En ese momento di con un camino en espiral que conducía a un piso inferior. Seguí bajando por el varios pisos hasta que llegué a la puerta de un gran cuarto en el que había varios guardias. Las paredes de esta habitación estaban cubiertas de tapices transparentes, detrás de los cuales me escondí sin ser descubierto. La conversación de los guardias versaba sobre temas generales y no me despertó el interés hasta que un oficial entró en la habitación y les ordenó a los 4 hombres que relevaran al grupo que vigilaba a la princesa de Ilium. Ahora sabía que mis problemas se agudizarían y que de seguro pronto estarían sobre mí, ya que apenas salieron de la habitación cuando uno de ellos volvió a entrar sin aliento, gritando que había encontrado a sus 4 camaradas asesinados en la antecámara. En un instante, el palacio entero se pobló de gente, guardias, oficiales, cortesanos, sirvientes y esclavos corrían atropelladamente por los corredores y los cuartos llevando mensajes y órdenes, y buscando algún rastro del asesino. Esa era mi oportunidad y, aunque parecía pequeña, me aferré a ella. Cuando un grupo de soldados apareció apresuradamente y pasó por mi escondite, me coloqué detrás de ellos y los seguí a través de los laberintos del palacio, hasta que, al pasar por un gran vestíbulo, vi la bendita luz del día que entraba a través de una serie de grandes ventanales. Allí abandoné a mis guías y deslizándome hasta la ventana más cercana busqué una vía de escape. Las ventanas daban a un gran balcón sobre una de las anchas avenidas de Zodanga. El suelo estaba a unos 10 metros debajo de mí,
y más o menos a la misma distancia del edificio había una pared de unos 7 metros de alto, de vidrio pulido de medio metro de espesor. A un marciano rojo, escapar por ese lado le hubiera parecido imposible. Pero para mí, con mi fuerza terráquea y mi agilidad, parecía cosa fácil. Mi único temor era ser descubierto antes que oscureciera, ya que no podía saltar a plena luz del día mientras el patio de abajo y la avenida, más allá, estaban colmados por una multitud de zodanganianos. Entonces busqué un escondite y lo encontré accidentalmente al ver un gran ornamento colgante, que pendía del techo del vestíbulo, a unos 3 metros del piso. Salté dentro de la amplia vasija con facilidad y, apenas me introduje en ella, oí que un grupo de personas entraba en el cuarto y se detenía debajo de mi escondite. Podía escuchar claramente cada una de sus palabras. «Esto es obra de los Eliumitas», dijo uno de los hombres. «Sí, Hedak, pero ¿cómo entraron en palacio? Puedo creer que aun a pesar del solícito cuidado de tus guardias, un hombre solo pudiera haber alcanzado los recintos internos, pero como una fuerza de 6 u 8 guerreros pudo haberlo hecho, está más allá de mi entendimiento. Sin embargo, pronto lo sabremos, ya que aquí llega el psicólogo real». Otro hombre se unió al grupo y después de saludar formalmente al gobernador dijo: «Oh, poderoso Hedak. Es un extraño mensaje el que leí en la mente de tus fieles guardias muertos. No fueron asesinados por un grupo de guerreros sino por un solo contrincante». Hizo una pausa para dejar que el peso de su afirmación impresionara a sus oyentes, pero la exclamación de impaciencia que se escapó de los labios de Dan Cousis puso de manifiesto que no lo creía. «¿Qué tipo de fantasía me estás contando, Notan?», gritó. «Es la verdad, mi Hedak», contestó el psicólogo. Es más, la impresión estaba fuertemente marcada en el cerebro de los 4 guardias. Su antagonista era un hombre muy alto, provisto de las armas de tus propios guardias. Su habilidad para la lucha era casi milagrosa, ya que peleó limpiamente contra los 4 y los venció con una destreza sorprendente y una fuerza sobrehumana. Aunque llevaba las armas de los zodanganianos, un hombre tal no ha sido visto jamás ni en esta ni en ninguna otra ciudad de Barsoom. La mente de la princesa de Ilium, a quien he examinado e indagado, estaba en blanco para mí. Tiene perfecto control de su mente y no pude leer nada en ella. Dijo que había sido testigo de parte del encuentro y que cuando miró, no había más que un hombre con los guardias. Un hombre que no reconoció y que nunca había visto. «¿Dónde está mi salvador?», preguntó otro de los del grupo, por cuya voz reconocí que era el primo de Dan Cousis, al que había rescatado de los guerreros verdes. Por las armas de mis antepasados, la descripción encaja con él a la perfección, especialmente por su habilidad para luchar. «¿Dónde está ese hombre?», gritó Dan Cousis. «Que lo traigan ante mí de inmediato. ¿Qué sabes de él, primo?». «Me parece extraño, ahora que lo pienso, que hubiera tal guerrero en Zodanga cuyo nombre ignorásemos hasta hoy. Su nombre también, John Carter. ¿Quién ha oído alguna vez tal nombre en Barsoom?». Pronto se corrió la voz de que no me podían encontrar por ningún lado, ni en el palacio ni en mis anteriores cuartos en el cuartel de reconocimiento aéreo. Habían encontrado y preguntado a Cantos Khan, pero él no sabía nada de mi paradero ni de mi pasado. Les había dicho que me había conocido hacía poco, ya que se había encontrado conmigo entre los guaronianos. «No pierdan de vista a este otro», ordenó Dan Cousis. «También es un extraño y es probable que los dos pertenezcan a Ilium. Donde esté uno, pronto encontraremos al otro. Cuadrupliquen la patrulla aérea y que todo hombre que abandone la ciudad, por tierra o por aire, sea objeto del más cuidadoso registro». En ese momento entró otro mensajero con la noticia de que todavía estaba dentro del palacio. «Hoy ha sido rigurosamente examinado el aspecto de cuántas personas han entrado y salido de palacio», concluyó aquel, «y nadie se parece a ese nuevo miembro de la guardia. Entonces lo capturaremos dentro de poco», comentó Dan Cousis satisfecho. «Mientras tanto, vayamos a las habitaciones de la princesa de Ilium y pidámosle que trate de recordar el incidente. Es posible que sepa más de lo que quiso decirte a ti, Notan. Vamos». Dejaron el salón, y como había oscurecido me deslicé lentamente de mi escondite y corrí hacia el balcón. Había poca gente a la vista. Esperé, pues, un momento en que parecía no haber nadie cerca, y salté rápidamente hacia la pared de vidrio y, desde allí, a la avenida que se extendía fuera de las tierras del palacio. Capítulo 23. Perdido en el espacio. Sin hacer esfuerzos por ocultarme, corrí hasta las proximidades de nuestras habitaciones,
donde estaba seguro de poder encontrar a Kantos Kan. Cuando me acerqué al edificio tuve más cuidado, ya que seguramente el lugar estaría vigilado. Varios hombres con ropajes civiles ociaban cerca de la entrada del frente y otros en la parte de atrás. Mi único medio para llegar sin ser visto a los pisos superiores, donde estaban situadas nuestras habitaciones, era a través de un edificio lindero. Después de considerables vueltas logré alcanzar el techo de un negocio, a varias puertas de distancia. Saltando de techo en techo llegué a una ventana abierta del edificio donde esperaba encontrar al Eliumita. Un minuto más tarde ya me hallaba en la habitación delante de él. Estaba solo y no se mostró sorprendido de mi llegada. Dijo que me esperaba mucho más temprano, ya que el regreso de mi turno de guardia debía haber sido más temprano. Vi que no estaba enterado de los sucesos del día en el palacio, de modo que, cuando le informé lo acaecido, se excitó muchísimo. La noticia de que Dejatoris había prometido su mano a Sabdan lo llenó de preocupación. «No puede ser», exclamó. «Es imposible. ¿Es que acaso hay alguien en todo Ilium que no prefiera la muerte a la venta de nuestra amada princesa a la casa gobernante de Zodanga? Debe de haber perdido la cabeza para acceder a un pacto tan siniestro. Tú, que no sabes cómo la gente de Ilium ama a los miembros de nuestra casa real, no puedes apreciar el horror con que contemplo una alianza tan impía. ¿Qué podemos hacer, John Carter? Eres un hombre ingenioso. ¿No puedes pensar alguna forma de salvar a Ilium de esta desgracia? Si pudiera arreglarlo con mi espada, contesté, resolvería la dificultad en lo que a Ilium concierne, pero por razones personales preferiría que otro diese el golpe que libere a Dejatoris. Kantos Kan me miró fijamente antes de hablar. «¿La amas?», dijo. «Lo sabe ella. Ella lo sabe, Kantos Kan, y solo me rechaza porque está comprometida con Sabdan». Mi espléndido compañero se puso de pie de un salto, y asiéndome por el hombro levantó su espada a la vez que exclamaba: «Si la elección hubiera sido dejada a mi juicio, no podría haber encontrado a alguien más adecuado para la primera princesa de Barsoom. Aquí está mi mano sobre tu hombro, John Carter, y mi palabra de que Sabdan caerá bajo mi espada, por el amor que tengo por Ilium, por Dejatoris y por ti. Esta misma noche trataré de llegar a sus habitaciones en el palacio». «¿Cómo?», pregunté. «Estás fuertemente custodiado y han cuadruplicado la fuerza que patrulla el cielo». Inclinó la cabeza para pensar un momento y luego la levantó con aire confiado. «Solo necesito pasar entre esos guardias y lo puedo hacer», dijo por último. «Conozco una entrada secreta al palacio a través del pináculo de la torre más alta. Di con ella, por casualidad, un día que pasaba sobre el palacio cumpliendo una misión de patrulla. En este trabajo se requiere que investiguemos todo hecho inusual del que seamos testigos. Una cara espiando desde el pináculo de la alta torre del palacio era, para mí, sumamente inusual. Por lo tanto me dirigí hacia las cercanías y descubrí que el dueño de la cara que espiaba no era otro que Sabdan. Estaba evidentemente contrariado por haber sido descubierto y me ordenó mantener el secreto, explicándome que el pasaje de la torre conducía directamente a sus habitaciones y solamente él lo conocía. De llegar al techo del cuartel y alcanzar mi máquina, puedo estar en las habitaciones de Sabdan en 5 minutos, pero no puedo escapar del edificio si está tan vigilado como dices». «¿Están muy vigilados los cobertizos de las máquinas?», pregunté. «Generalmente no hay más de un hombre de guardia, por la noche, en el techo. Ve al techo de este edificio, Kantos Kan, y espérame allí». Sin detenerme a explicarle mis planes volví a la calle por el mismo camino por el que había llegado y corrí hacia las barracas. No me animaba a entrar en el edificio, lleno como estaba de personal del escuadrón de reconocimiento aéreo. Estos, junto con toda Zodanga, me estaban buscando. Era un edificio enorme, que se elevaba a más de 300 metros en el espacio. Aunque pocos edificios de Zodanga son más altos que esas barracas, algunos tienen varios metros más de altura. Los desembarcaderos de las grandes naves de guerra de la escuadra quedaban a unos 500 metros del suelo, mientras que las estaciones de carga y pasajeros de los escuadrones comerciales se elevaban casi hasta la misma altura. Era larga la subida del frente del edificio, y cargada de muchos peligros, pero no había otra forma. Por lo tanto, ensayé la tarea. El hecho de que la arquitectura varsoomiana tenga tantos ornamentos lo hizo mucho más simple de lo que había imaginado, ya que encontré bordes y salientes que formaban una escalera perfecta hacia el techo del edificio. Allí encontré mi primer obstáculo. El tejado se proyectaba unos 7 metros de la pared por la que había escalado,
y aunque di la vuelta alrededor de todo el edificio, no encontré ninguna abertura en él. El piso superior estaba iluminado y lleno de soldados ocupados en los menesteres que les eran propios, de modo que no podía alcanzar el techo por el interior del edificio. Había una remota y desesperada posibilidad, y decidí intentarla. Tratándose de Dejatoris, ningún hombre hubiera dejado de arriesgar su vida 1000 veces. Asido a la pared con los pies y una mano, aflojé una de las largas correas de mis arneses, de cuyo extremo pendía un gran garfio. Con este garfio todos los navegantes del aire se cuelgan de los costados y de la base de las naves para efectuar reparaciones y con él bajan los elementos de aterrizaje. Balanceé el garfio cautelosamente hacia el techo, varias veces, hasta que finalmente pude engancharlo. Entonces tiré con cuidado para afianzarlo, pero no sabía si soportaría mi peso. Podría estar apenas trabado en el mismo borde del techo, con lo cual mi cuerpo, balanceándose en su extremo, podía caer y estrellarse contra el pavimento a unos 300 metros más abajo. Dudé un momento y luego, soltándome del ornamento, me balanceé en el espacio en el extremo de la rienda. A mis pies estaban las calles brillantemente iluminadas, el duro pavimento y la muerte. Hubo un ligero sacudón en la parte superior del tejado y el desagradable rechinar de un deslizamiento que hizo que el corazón se me paralizara de terror. Luego, el gancho se prendió y estuve a salvo. Escalé rápidamente, me aferré del borde del tejado y salté hacia la superficie del techo. Cuando recobré el equilibrio me topé con el centinela de guardia que me apuntaba con su revólver. «¿Quién eres y de dónde vienes?», gritó. «Soy un aviador de reconocimiento, amigo, muy cerca de estar muerto, ya que escapé por un pelo de caer a la avenida que está abajo», contesté. «¿Pero cómo llegaste al techo? Nadie ha aterrizado ni despegado en el edificio durante la última hora. Rápido, explícate o llamaré a los guardias. Mira aquí, centinela, y verás cómo he venido y qué cerca he estado de no poder llegar en absoluto», repuse volviéndome hacia el borde del techo donde, a 7 metros más abajo, es decir en la punta de la correa, pendían todas mis armas. Llevado por un impulso de curiosidad, el sujeto se acercó a mí y eso lo perdió, porque cuando se inclinó para mirar sobre el borde del tejado lo tomé del cuello y del brazo que empuñaba la pistola y lo arrojé pesadamente sobre el techo. El arma se le cayó de la mano y mis dedos impidieron que gritara en demanda de auxilio. Luego lo amordacé, lo até y lo suspendí del techo como había estado yo unos momentos antes. Sabía que hasta la mañana no lo encontrarían, y yo necesitaba ganar todo el tiempo que fuese posible. Colocándome los arneses y las armas, corrí hacia el cobertizo y pronto encontré mi máquina y la de Cantoscan. Sujeté la de él detrás de la mía, puse en marcha el motor y rozando el borde del techo me lancé por las calles de la ciudad, a una altura mucho menor de la usual para una patrulla. En menos de un minuto me encontré a salvo sobre el techo de nuestras habitaciones, al lado del atónito Cantoscan. No perdí tiempo con explicaciones, sino que enseguida nos pusimos a trazar nuestros planes para el futuro inmediato. Se decidió que yo trataría de llegar a Ilium, mientras que él entraría en el palacio y despacharía a Sabdan. Si tenía éxito, luego me seguiría. Arregló mi brújula, un pequeño aparato ingenioso que se mantendría constante sobre cualquier punto de Barsoom, y luego de despedirnos nos elevamos juntos y aceleramos en dirección al palacio que se levantaba en la ruta que debía tomar para llegar a Ilium. Cuando nos acercábamos a la alta torre, una patrulla disparó desde arriba arrojando su atravesante luz de investigación sobre mi nave. Una voz me gritó que parara. Como no presté atención a ese aviso, siguió un disparo. Cantoscan se perdió en la oscuridad rápidamente, mientras yo me elevaba cada vez más. Me desplacé a una enorme velocidad a través del cielo marciano seguido por una docena de aparatos de caza que se habían unido a la persecución, y más tarde por un rápido crucero que transportaba unos 100 hombres y una batería de cañones rápidos. Moviendo y girando mi pequeña máquina, ora elevándome, ora descendiendo, pude eludir sus reflectores la mayor parte del tiempo. Como de ese modo también perdía terreno, decidí arriesgarlo todo en un vuelo directo y dejar los resultados a cargo del destino y de la velocidad de mi máquina. Cantoscan me había enseñado un truco en la maquinaria que solo conocen los pilotos de Ilium que incrementaba de forma notable la velocidad de nuestras máquinas. Por lo tanto, me sentía seguro de poder poner distancia entre mis perseguidores y yo si podía escabullirme de sus disparos por unos pocos minutos. Cuando aceleré, el zumbido de las balas a mi alrededor me convenció de que solo por milagro podría escapar. La suerte estaba echada,
de modo que lanzándome a toda velocidad me encaminé directamente hacia Ilium. Gradualmente dejé a mis perseguidores cada vez más atrás, y ya me estaba felicitando por mi huida afortunada cuando un disparo bien apuntado del crucero hizo impacto en la proa de mi pequeña nave. La sacudida casi la vuelca, y a causa de la avería fue perdiendo altura en la oscuridad de la noche. Cuando recuperé el control de la máquina no sabía cuánto había caído, pero debía de haber estado muy cerca del suelo cuando volví a ascender, porque podía oír claramente los gritos de los animales debajo de mí. Me elevé de nuevo y examiné el cielo para ver dónde estaban mis perseguidores, pero por último, al percibir sus luces muy lejos de mí, advertí que estaban aterrizando, evidentemente en mi búsqueda. Solo cuando sus luces dejaron de distinguirse me aventuré a prender la pequeña lámpara de mi brújula. Entonces descubrí con consternación que un fragmento de la bala había destruido completamente mi única guía, así como mi velocímetro. Era cierto que podía seguir las estrellas para orientarme hacia Ilium, pero sin saber la ubicación exacta de la ciudad ni la velocidad a la que estaba viajando mis posibilidades de encontrarla eran muy pocas. Ilium estaba a 1600 kilómetros al sudeste de Zodanga, y con una brújula podría haber hecho el viaje, evitando accidentes, en unas 5 o 6 horas. Sin embargo, como había resultado, la mañana me encontraría volando sobre una vasta extensión del lecho del Mar Muerto, después de cerca de 6 horas de vuelo continuo a alta velocidad. En ese momento vi una gran ciudad, pero no era Ilium, ya que esta era la única de todo Barsoom formada por dos inmensas ciudades circulares amuralladas y separadas por unos 100 kilómetros de distancia, y habría sido fácil distinguirla desde la altura a la que estaba volando. Pensando que había ido demasiado lejos hacia el norte y el oeste, volví en dirección sudeste y pasé por otras grandes ciudades durante la mañana. Ninguna de ellas, empero, se parecía a la descripción que Cantos Khan me había dado de Ilium. Además del trazado en ciudades gemelas de Ilium, otro rasgo característico eran sus dos inmensas torres, una de un rojo vivo que se elevaba a unos 1500 metros en el centro de una de las ciudades, y la otra de un amarillo brillante y de la misma altura, que habían erigido en la ciudad Herm. Ana. Capítulo 24. Tars Tarkas encuentra a un amigo. Alrededor del mediodía volaba bajo sobre una ciudad muerta del antiguo Marte. Al echar una ojeada a través de la llanura que se extendía más allá, vi varios miles de guerreros verdes trabados en terrible batalla. Acababa de verlos cuando me dirigieron una descarga de disparos con su puntería por lo general infalible, y mi pequeña nave se convirtió instantáneamente en una ruina que comenzó a caer sin control. Caí casi directamente en el centro del feroz combate, entre los guerreros que no habían notado mi proximidad, ocupados como estaban en una lucha de vida o muerte. Estaban peleando a pie con sus espadas largas, mientras los disparos de un francotirador de las cercanías del conflicto derribaban a los guerreros que se separaban por un instante del enredo. Cuando mi máquina cayó entre ellos me di cuenta que se trataba de pelear o morir, con buenas probabilidades de morir a cada momento. Por lo tanto salté al suelo con la espada larga en la mano, listo para defenderme como pudiera. Caí al lado de un monstruo inmenso que estaba luchando con 3 contrincantes. Cuando eché un vistazo a su feroz rostro, iluminado por el fragor de la batalla, reconocí a Tars Tarkas, de Tark. Él no me vio, ya que estaba justo detrás de él. Entonces los 3 guerreros enemigos, que eran guaronianos, embistieron simultáneamente. El poderoso individuo terminó rápido con uno de ellos, pero al retroceder para dar otra estocada, cayó sobre un cadáver que había quedado detrás de él y quedó a merced de sus enemigos un instante. Estos, rápidos como la luz, se echaron sobre él. Tars Tarkas se habría ido a reunir con su padre si yo no hubiera saltado sobre su cuerpo caído para enfrentar a sus adversarios. Me hice cargo de uno de ellos, cuando el poderoso tarquiano volvía a ponerse de pie y rápidamente se batía con el otro. Entonces me dirigió una mirada y una sonrisa se dibujó en sus labios horribles. Luego me tocó el hombro y me dijo: apenas te reconozco, John Carter, pero no hay otro mortal sobre Barsoom que hubiera hecho lo que hiciste por mí. Creo que he aprendido lo que significa la amistad, amigo. No dijo más ni tuvo oportunidad de hacerlo, ya que los guaronianos nos estaban cercando. Peleamos juntos, hombro con hombro, durante toda esa larga y ardiente tarde, hasta que el curso de la batalla cambió y el resto de los feroces guaronianos montó en sus douds y corrió hacia la oscuridad. 10.000 hombres habían intervenido en esa lucha titánica y sobre el campo de batalla yacían 3.000 muertos. Ninguna de las partes pidió ni dio tregua, ni intentó tomar prisioneros. De regreso en la ciudad, después de la batalla,
nos dirigimos directamente a los aposentos de Taars Tarkas, donde quedé solo mientras el jefe asistía al acostumbrado consejo que siempre se realiza después de cada encuentro. Mientras estaba sentado, esperando el regreso del guerrero verde, percibí que algo se movía en la habitación lindera, y cuando eché un vistazo en ella, repentinamente se me arrojó encima una criatura enorme que me sostuvo de espaldas contra una pila de sedas y pieles sobre la cual había estado echado. O era Bola, el leal y querido Bola. Había encontrado su camino de regreso a Tark. Como Taars Tarkas me contó más tarde, había ido inmediatamente hacia mis habitaciones anteriores, donde había soportado su patética y al parecer desesperanzada espera de mi regreso. Tal Jaju sabe que estás aquí, John Carter, dijo Taars Tarkas a su regreso de las habitaciones del Hedak. Sarkoja te vio y te reconoció cuando regresábamos. Tal Jajus me ha ordenado que te lleve ante él esta noche. Tengo 10 douts, John Carter, puedes elegir entre ellos. Te acompañaré al acueducto más cercano que conduce a Ilium. Taars Tarkas puede ser un cruel guerrero verde, pero también puede ser un buen amigo. Ven, partiremos. ¿Y cuando regreses, Taars Tarkas? Pregunté. Los calots salvajes, posiblemente, o peor, contestó. A menos que intente la oportunidad que he estado esperando tanto tiempo de batirme con Tal Jajus. Nos quedaremos, Taars Tarkas, y veremos a Tal Jajus esta noche. No te sacrificarás. Puede ser que esta noche tengas la oportunidad que esperas. Objetó enérgicamente, diciendo que Tal Jajus siempre caía en salvajes accesos de furia ante el simple recuerdo del golpe que yo le había dado y que si alguna vez caía en sus manos sería objeto de las más crueles torturas. Mientras estábamos comiendo le repetí a Taars Tarkas la historia que sola me había contado aquella noche en el lecho del mar durante nuestro regreso a Tark. No dijo mucho, pero los grandes músculos de su rostro denotaron pasión y dolor ante el recuerdo de los horrores que se habían descargado sobre lo único que siempre había amado en toda su fría, cruel y terrible existencia. No objetó más cuando le pedí que nos presentáramos ante Tal Jajus. Solo dijo que le gustaría hablar con Sarkoja, primero. A su pedido lo acompañé a las habitaciones de esta, y la mirada de odio que ella me arrojó casi fue una recompensa adecuada por cualquier futuro infortunio que este regreso accidental podría traer aparejado. Sarkoja, dijo Taars Tarkas, 40 años atrás fuiste el instrumento que causó la tortura y muerte de una mujer llamada Gozaya. Acabo de saber que el guerrero que amaba a esa mujer se ha enterado de tu participación en el hecho. No te puede matar, Sarkoja, no es nuestra costumbre. Pero no hay nada que evite que ate un extremo de una correa a tu cuello y el otro extremo a un dout salvaje, simplemente para probar tu aptitud para sobrevivir y ayudar a la perpetuidad de nuestra raza. Como he oído que hará eso mañana, creí conveniente advertirte, ya que soy un hombre justo. El río Aises no es más que un corto peregrinaje, Sarkoja. Ven, John Carter. A la mañana siguiente, Sarkoja se había ido y no se la iba a volver a ver nunca más desde ese día. En silencio y apresuradamente nos dirigimos al palacio del Hedak, donde inmediatamente fuimos llevados ante él. De hecho, apenas podía esperar para verme. Cuando entré estaba de pie, erguido sobre su plataforma, mirando con odio hacia la entrada. Atenlo a este pilar, gritó. Veremos quién se permite golpear al poderoso Tal Jajus. Calienta los hierros. Quemaré sus ojos con mis propias manos para que no pueda manchar mi persona con su vil mirada. Jefes de Tark, grité, volviéndome hacia el consejo reunido e ignorando a Tal Jajus. He sido un jefe entre ustedes y hoy he peleado por Tark hombro con su guerrero más grande. Deben al menos escucharme. Lo he ganado hoy. Ustedes dicen ser gente justa. Silencio, rugió Tal Jajus. Amárrenlo y amordácenlo como ordené. Justicia, Tal Jajus, exclamó Lord Quasptomel. ¿Quién eres tú para pasar por alto las costumbres seculares de los tarquianos? Sí, justicia, repitió una docena de voces. Así, mientras Tal Jajus echaba espuma por la boca y humo por la nariz, continué, son personas bravías y aman la valentía. Pero ¿dónde estaba su poderoso Hedak durante la lucha de hoy? No lo vi en medio de la batalla. No estaba allí. Hace pedazos a mujeres indefensas y niños pequeños en su guarida, pero lo ha visto alguno de ustedes pelear recientemente con hombres. Porque aún yo, un enano al lado de ustedes, lo derribe de un solo puñetazo. Es esa la estirpe de los Hedaks de Tark. Aquí, a mi lado, está un gran tarquiano,
un poderoso guerrero y un noble hombre. Jefes, como suena Taars Tarkas, Hedak de Tark. Un aplauso cerrado recibió la propuesta. Solo falta que el consejo lo ordene, y Tal-Jajus deberá probar su capacidad para gobernar. Si fuera un hombre valiente invitaría a Taars Tarkas a pelear, ya que no es de su agrado. Pero Tal-Jajus tiene miedo. Tal-Jajus, su Hedak, es un cobarde. Con mis manos desnudas podría matarlo, y él lo sabe. Después que dejé de hablar, hubo un silencio tenso, ya que todos los ojos se fijaron en Tal-Jajus. Este no habló ni se movió, pero el verde manchado de su cuerpo se puso lívido y la espuma se congeló en sus labios. Tal-Jajus dijo Lord Quasptomel en un tono frío y duro: nunca, en toda mi larga vida, he visto a un Hedak de los Tarkianos tan humillado. No podría haber más que una respuesta a estos cargos. La esperamos. Aún Tal-Jajus quedó como si estuviera petrificado. Jefes, ¿podrá el Hedak Tal-Jajus probar su capacidad para gobernar Tark? Había 20 jefes en la tribuna y las 20 espadas brillaron al ser levantadas. No quedaba alternativa. La decisión era terminante. Así fue como Tal-Jajus sacó su espada larga y avanzó para encontrarse con Taars Tarkas. El combate terminó rápido. Con su pie sobre el cuello del monstruo muerto, Taars Tarkas se erigió en Hedak de los Tarkianos. Su primera decisión fue la de hacerme jefe, con el rango que había ganado por mis combates los primeros meses de mi cautiverio entre ellos. Viendo la disposición favorable de los guerreros hacia Taars Tarkas y hacia mí, aproveché la oportunidad para alistarlos en mi causa contra Zodanga. Le conté la historia de mis aventuras a Taars Tarkas y en pocas palabras le expliqué lo que tenía en mente. John Carter ha hecho una propuesta, dijo dirigiéndose al consejo, que cuenta con mi consentimiento. La expondré brevemente. Dejatoris, la princesa de Ilium, que era nuestra prisionera, está ahora en poder del Hedak de Zodanga, con cuyo hijo debe casarse para poder salvar su territorio de la invasión de sus tropas. John Carter sugiere que la rescatemos y regresemos a Ilium. El saqueo de Zodanga sería magnífico. Siempre he pensado que de aliarnos con Ilium podríamos asegurarnos el sustento suficiente que nos permita incrementar el tamaño y la frecuencia de nuestros empollamientos, para convertirnos así en los mejores, sin duda, entre los hombres verdes de todo Barsoom. ¿Qué opinan ustedes? Era una oportunidad para pelear, una oportunidad para el saqueo, y respondieron a la incitación como truchas al anzuelo. Los tarkianos estaban tremendamente entusiasmados. Antes que transcurriera otra media hora, 20 mensajeros montados estaban cruzando los lechos de los mares a toda velocidad, para convocar a las hordas para que se unieran a la expedición. A los 3 días estábamos en marcha hacia Zodanga con 100.000 poderosos guerreros, ya que Taars Tarkas había podido alistar a 3 pequeñas hordas, con la promesa del gran saqueo de Zodanga. Yo iba montado a la cabeza de la columna, al lado del gran tarkiano, mientras a mis pies trotaba mi querido Bola. Siempre marchábamos durante la noche, programando nuestra marcha para acampar de día en las ciudades desiertas. Nos manteníamos dentro de los edificios durante las horas del día. Durante la marcha, Taars Tarkas, con su notable habilidad y capacidad de estadista, alistó a 50.000 guerreros más de varias hordas. Por lo tanto, 10 días después de partir hicimos un alto a medianoche, en las cercanías de la ciudad amurallada de Zodanga, con unos 150.000 guerreros. La fuerza de lucha y eficiencia de esta horda de feroces guerreros verdes era 10 veces mayor que la de igual número de hombres rojos. Nunca, en la historia de Barsoom, según me dijo Taars Tarkas, había marchado una fuerza tal de guerreros verdes para luchar juntos. Era una tarea monstruosa mantener siquiera un aspecto de armonía entre ellos. Era maravilloso para mí que hubieran llegado a la ciudad sin que pelearan una sola vez entre sí. Cuando nos acercábamos a Zodanga, sus rencillas personales quedaron desplazadas por su gran odio hacia los hombres rojos, especialmente los de Zodanga, que durante años habían sostenido una despiadada campaña de exterminio contra los hombres verdes, poniendo especial énfasis en la destrucción de sus incubadoras. Ahora que estábamos a las puertas de Zodanga, la tarea de poder entrar en la ciudad recaía sobre mí. Indicándole a Taars Tarkas que separara sus fuerzas en 2 divisiones fuera de la ciudad, con cada división frente a una de las grandes entradas, tomé 20 soldados desmontados y me acerqué a una de las pequeñas entradas que hay en las murallas a pequeños intervalos. Estas entradas no tienen guardia regular, pero están vigiladas por centinelas que patrullan las avenidas que circundan la ciudad por la parte de adentro de los muros, como nuestra policía vigila sus distritos.
Las murallas de Zodanga tienen una altura de 20 metros y un espesor de 15 y están construidas con enormes bloques de carborundo. La tarea de entrar a la ciudad le parecía imposible a mi escolta de guerreros verdes. Los que habían sido elegidos para acompañarme eran de una de las hordas más pequeñas y por lo tanto no me conocían. Coloqué a 3 de ellos de cara a la pared con las manos unidas, ordené a 2 más que subieran sobre los hombros de estos, y a un sexto que subiera a los hombros de los 2 anteriores. La cabeza del guerrero que estaba arriba de todos quedaba a unos 12 metros del suelo. De esta forma, con 10 guerreros, construí una serie de 3 escalones desde el piso a los hombros del que estaba más arriba. Luego, comenzando desde una distancia corta detrás de ellos, salté velozmente de una hilera a otra, y con un salto final desde los anchos hombros del más alto, tomé el extremo del gran muro y lentamente me elevé hacia su ancha superficie. Detrás de mí llevaba 6 cuerdas de cuero de otros tantos de mis guerreros. Previamente habíamos unido estas cuerdas y pasando un extremo al guerrero que estaba más arriba, bajé el otro extremo cautelosamente por el lado opuesto de la pared hacia la avenida que estaba abajo. Como no había nadie a la vista, descendí hacia el extremo de mi cuerda de cuero y me lancé hacia el pavimento los 10 metros que restaban. Había aprendido de Kantos Kan el secreto para abrir estas puertas. En un momento los 20 guerreros estaban conmigo dentro de la condenada ciudad de Zodanga. Para mi placer descubrí que había entrado por una de las entradas más bajas de las tierras del palacio. El edificio en sí mostraba a la distancia un lustre de glorioso brillo. Al instante decidí conducir un destacamento de guerreros directamente al interior del palacio, mientras el grueso de la gran horda atacaba las barracas de los soldados. Envié, pues, a uno de mis guerreros para que pidiera 50 hombres a Taars Tarkas y le explicara mis intenciones, y ordené a 10 de los guerreros que tomaran y abrieran uno de los grandes portones mientras con los 9 restantes yo tomaba el otro. Debíamos realizar nuestro trabajo rápido. No debía haber disparos ni hacerse un avance general hasta que hubiera entrado al palacio con mis 50 tarquianos. Nuestros planes funcionaron a la perfección. Los 2 centinelas que encontramos fueron despachados junto a sus padres en el mar perdido de Kourus, y los guardias de ambos portones los siguieron sin decir ni una palabra. Capítulo 25. El saqueo de Zodanga. Cuando la gran puerta donde estaba se abrió, mis 50 tarquianos, encabezados por el propio Taars Tarkas, entraron montados en sus poderosos douts. Los conduje a los muros del palacio, los que pude pasar fácilmente sin necesidad de ayuda. Una vez adentro, aunque la puerta me dio bastante trabajo, finalmente tuve mi recompensa viendo cómo se movía sobre sus enormes bisagras. Pronto mi veloz escolta cabalgó a través de los jardines del Hedak de Zodanga. Cuando nos aproximábamos al palacio, pude ver a través de las grandes ventanas del primer piso el recinto brillantemente iluminado de Dan Kousis. La inmensa sala estaba repleta de nobles y sus mujeres, como si una función muy importante se estuviera llevando a cabo. No había un solo guardia a la vista fuera del palacio, debido, según creí, al hecho de que los muros de la ciudad y el palacio eran completamente inexpugnables. Por lo tanto me acerqué y espié. En un extremo del recinto, en tronos de oro macizo incrustados de diamantes, se hallaban sentados Dan Kousis y su consorte, rodeados de oficiales y dignatarios del Estado. Delante de ellos se extendía un ancho corredor cercado a ambos costados por soldados. Cuando miré, la cabeza de una procesión que avanzaba hacia los pies del trono, entraba por ese corredor desde el extremo opuesto de la sala. Al frente marchaban 4 oficiales de la guardia del Hedak, que llevaban una bandeja en la cual, sobre un cojín de seda roja, descansaba una gran cadena de oro con un collar y un candado en cada extremo. Después de estos oficiales entraron otros 4 con una bandeja similar con los magníficos ornamentos propios de los príncipes de la Casa Real de Zodanga. A los pies del trono, los 2 grupos se detuvieron y se separaron para situarse enfrentados a ambos lados del corredor. Entonces avanzaron los dignatarios y los oficiales del palacio y del ejército, hasta que por último aparecieron 2 figuras completamente cubiertas con un manto de seda escarlata de modo que no se podía ver ninguno de sus rasgos y se detuvieron al pie del trono, frente a Dan Kousis. Cuando el grueso de la procesión hubo entrado y ocupado su lugar, Dan Kousis se dirigió a la pareja que estaba delante de él. No podía entender sus palabras, pero en ese momento 2 oficiales avanzaron y quitaron el manto rojo a una de las figuras y entonces advertí que Kantos Kan había fracasado en su misión, ya que el que quedó a la vista fue Sabdan, príncipe de Zodanga. Dan Kousis tomó entonces una parte de los ornamentos de una de las bandejas y colocó uno de los collares de oro en el cuello de su hijo,
cerrando el candado. Después de unas pocas palabras a Sabdan, se volvió a la otra figura, a quien los oficiales habían quitado las sedas que la envolvían, y ante mi vista apareció Dejatoris, princesa de Ilium. Ahora, el motivo de la ceremonia estaba claro: unos momentos más y Dejatoris se uniría para siempre al príncipe de Zodanga. Era una ceremonia hermosa e impresionante, creo, pero para mí era el espectáculo más diabólico que hubiese presenciado jamás. Cuando ya los ornamentos estaban por ceñirse en la hermosa figura y su collar de oro pendía de las manos de Dan Cousis, levanté mi espada larga sobre mi cabeza, y con su pesado puño rompí el vidrio de la gran ventana y salté en medio del atónito grupo. De un salto alcancé los escalones de la plataforma que estaba detrás de Dan Cousis, y mientras éste me miraba lleno de odio y sorpresa, descargué mi espada sobre la cadena de oro que hubiera unido a Dejatoris con otro. Instantáneamente, todo fue confusión. 1000 espadas desenvainadas me amenazaban desde todas partes. Sabdan saltó sobre mí con una daga adornada con piedras preciosas que había sacado de sus ornamentos nupciales. Podría haberle dado muerte tan fácilmente como a una mosca, pero las antiguas costumbres de Barsoom me detenían la mano. Lo tomé de la muñeca cuando la daga descendía hacia mi corazón, le hice una llave y señalé con mi espada larga el extremo opuesto de la sala. Zodanga ha caído. Grité. Miren. Todos los ojos se volvieron en la dirección que había señalado. Allí, avanzando a través de los portales de la entrada, cabalgaban Taars Tarkas y sus 50 guerreros montados en grandes douds. Un grito de sorpresa y de alarma salió del grupo, pero ni una palabra de temor, y al instante los soldados y nobles de Zodanga se lanzaron sobre los tarquianos que avanzaban. Arrojé a Sabdan de cabeza por la plataforma y atraje a Dejatoris a mi lado. Detrás del trono había una angosta puerta. En ella estaba Dan Cousis enfrentándome, con la espada larga desenvainada, y entonces nos trabamos en lucha, aunque no era contrincante a mi medida. Mientras girábamos sobre la ancha plataforma, vi que Sabdan subía los escalones para ayudar a su padre. Pero cuando levantó su mano para herirme, Dejatoris saltó delante de él. En ese momento mi espada dio la estocada que le confirió a Sabdan el título de Hedak de Zodanga. Mientras su padre rodaba muerto por el suelo, el nuevo Hedak se zafó de Dejatoris y otra vez quedamos enfrentados. Al instante se le unió un cuarteto de oficiales. Con mi espalda contra el dorado trono, comencé a luchar una vez más por Dejatoris, pero debía cuidarme bien de defenderme sin aniquilar a Sabdan y con él la última oportunidad de ganar a la mujer que amaba. Yo blandía mi espada con la rapidez de la luz, tratando de esquivar las estocadas de mis enemigos. Había desarmado a 2 y uno estaba muerto, cuando varios más se precipitaron a ayudar a su nuevo gobernador y vengar la muerte del anterior. Entonces oí que gritaban: «La mujer. La mujer. Mátenla. Ella es la que urdió el plan. Mátenla. Mátenla». Le dije a Dejatoris que se pusiera detrás de mí, y me abrí paso hacia la pequeña puerta que estaba detrás del trono. Los oficiales se dieron cuenta de mis intenciones y 3 de ellos saltaron hacia ese lugar y me quitaron la posibilidad de ganar una posición en la que habría podido defender a Dejatoris contra un ejército de espadachines. Los tarquianos estaban luchando en el centro de la habitación. Empezaba a darme cuenta de que nada que no fuese un milagro podría salvarnos a Dejatoris y a mí, cuando vi que Taars Tarkas surgía de la multitud de aquellos pigmeos que parecían hormigas alrededor de él. De un solo golpe de su poderosa espada larga dejó un tendal de cadáveres a sus pies. Así, abriendo un corredor delante de él, llegó a mi lado en un instante, sobre la plataforma, y comenzó a sembrar muerte y destrucción a diestra y siniestra. La valentía de los zodanganianos era pavorosa. Ninguno intentó escapar. Cuando la lucha cesó fue porque solo los tarquianos estaban vivos en la gran sala, además de Dejatoris y yo. Sabdan yacía muerto al lado de su padre. Los cadáveres de la flor de la nobleza y aristocracia de Zodanga cubrían el piso de aquel matadero. Mi primer pensamiento, en cuando terminó la batalla, fue para Kantos Kan. Dejando a Dejatoris a cargo de Taars Tarkas, tomé una docena de guerreros y corrí hacia los calabozos que había debajo del palacio. Los carceleros los habían abandonado para unirse a los luchadores en la sala del trono, de modo que buscamos en los laberintos de la prisión sin oposición alguna. Llamé a Kantos Kan por su nombre en cada corredor y celda que aparecía. Finalmente tuve la satisfacción de oír su débil respuesta. Guiado por la voz, lo encontramos rápidamente en un hueco en la oscuridad. Se alegró mucho de verme y de conocer las causas de la lucha.
Le habían llegado a la prisión débiles ecos de esta. Me contó que una patrulla aérea lo había capturado antes de alcanzar la alta torre del palacio y que por lo tanto ni siquiera había podido ver a Sabdan. Como advertimos que sería inútil intentar cortar los barrotes y cadenas que lo mantenían prisionero, regresé para buscar en los cadáveres del piso de arriba las llaves que abrieran los candados de su celda y sus cadenas. Afortunadamente encontré a su carcelero entre los primeros que examiné, y al rato Kantos Kan estaba con nosotros en la sala del trono. Desde la calle nos llegó el resonar de unos disparos mezclados con gritos y llantos, y Taars Tarkas corrió hacia allí para dirigir la lucha que se estaba llevando a cabo. Kantos Kan lo acompañó para servirle de guía. Los guerreros verdes empezaron una minuciosa búsqueda de zodanganianos y del botín del palacio. Dejatoris y yo quedamos solos. Se había sentado en uno de los dorados tronos y cuando me volví, me saludó con una débil sonrisa. «Es posible que haya hombres así», exclamó. «Sé que Barsoom nunca ha visto a nadie como tú. ¿Será que todos los humanos son como tú? Solo, un extraño, cansado, amenazado, perseguido, has hecho en unos pocos meses lo que ningún hombre ha hecho jamás en todas las centurias pasadas de Barsoom, has reunido a las hordas salvajes de los lechos del mar y las has traído para que luchen como aliados de la gente roja de Marte». La respuesta es fácil, Dejatoris, contesté sonriente, no fui yo quien lo hizo, fue el amor, mi amor por Dejatoris. Una fuerza que podría realizar milagros aún más grandes que los que has visto. Un hermoso rubor iluminó su rostro y contestó, puedes decirlo ahora, John Carter, y puedo yo escucharlo, porque soy libre. Aún tengo más que decirte, aunque nuevamente es muy tarde, proseguí. He hecho muchas cosas extrañas en mi vida. Muchas cosas que hombres más sabios no habrían hecho. Pero nunca, ni en mis fantasías más absurdas hubiera soñado ser merecedor de Dejatoris, pues nunca hubiera soñado que en todo el universo habitara una mujer como la princesa de Ilium. No me amedrenta que seas princesa, sino el simple hecho de que seas como eres me hace dudar de mi cordura, para pedirte, mi princesa, que seas mía. No tiene de qué avergonzarse aquel que conocía tan bien la respuesta a su declaración antes que tal declaración fuera hecha, contestó levantándose y poniendo sus adoradas manos sobre mis hombros. Entonces la tomé en mis brazos y la besé.